Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicar este programa a la cumbre APEC, que se ha realizado en el Perú entre el 14 y el 16 de noviembre. Han asistido las 21 economías que forman parte de este grupo. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces que acaba de realizarse en el Perú la cumbre APEC. Y antes de hablar de lo que ha ocurrido, hablemos un poco, ¿no?, de este foro de cooperación económica Asia-Pacífico. Es básicamente un espacio de diálogo y cooperación que, por cierto, no es que reúna a estados, ojo, sino que reúne a economías. Por eso es que son parte Hong Kong y Taiwán, que no son estados. Les decía entonces que son 21 economías. El Perú se integró en 1998. ¿Cuándo se creó APEC? Pues unos años antes, en 1989, cuando se vio pues que los países de Asia estaban comenzando a crecer y entonces se veía que esa zona de Asia-Pacífico se podía convertir en un espacio económico cada vez más importante. Como les dije, es un espacio de diálogo, es un foro, es decir, ahí no es que se negocien tratados que obligan a los países. Ahí lo que básicamente se fijan algo así como hojas de ruta, lo que los países quieren alcanzar, ¿no?, a medida que van pasando los años en materia de economía, de comercio. Y en buena parte lo que este foro lo que busca es promover el libre comercio y promover también, como no, las inversiones, haciendo más fácil hacer negocio. APEC lo que ha hecho básicamente es crear las condiciones para que los países que participan, sus líderes, sus ministros, puedan, digamos, ponerse en contacto. Y eso va generando un ambiente favorable, una dinámica para que después entre los países se puedan firmar tratados de libre comercio. Un dato, ¿no? Cuando recién se crea APEC, habían alrededor, con las justas, menos de 20 tratados de libre comercio entre los países del foro. 20 años o 30 años después van como 170 tratados de libre comercio. Y otro dato interesante, ¿no? El arancel promedio, ustedes saben que el arancel es el impuesto que se cobra a las importaciones, ¿no? El arancel promedio, cuando se crea APEC, estaba más o menos en 17%. 20 años después estaba en solamente 5%. Es decir, había habido realmente una liberalización bastante importante del libre comercio en ese espacio. Bueno, en el mundo también, pero por supuesto en ese espacio en particular. Ahora, no vamos a entrar en todos los detalles porque hay cosas bastante técnicas respecto de las reuniones de APEC, pero lo que tienen estas cumbres que se realizan, como digo, todos los años, tienen temas y que son escogidos precisamente por el país anfitrión. Por ejemplo, hace unos años fue el tema de la inteligencia artificial. En Estados Unidos, el año pasado, fue el tema del cambio industrial hacia la energía verde. Y en el Perú este año tiene que ver con un poco la dimensión social del crecimiento económico, ¿no? Ha tenido un lema que es empoderar, incluir, crecer. Y lo interesante es que entre los temas que se han desarrollado en particular propuesto por el Perú fue el de la formalización de la economía. Porque claro, la economía peruana pues tiene más de 70% de informalidad, pero también otros países. Claro, el Perú puede ser un caso extremo dentro de las economías APEC. Pero no solamente ese punto es importante, sino también en la cooperación, como les decía. Y ahí hay fondos. Hay fondos a los cuales los países pueden acceder presentando proyectos, ¿no? Por ejemplo, en temas de inclusión, en temas de, digamos, empoderar a la mujer. Entonces, el Perú, por ejemplo, ha presentado el año pasado 36 proyectos y casi todos han sido aprobados, cosa que es poco usual. Algunos dicen que el Perú ha aprendido de hacer proyectos viables, si se quiere, son algunos comentarios que se hacen. Y eso más o menos representa, esa aprobación de proyectos del Perú representa alrededor de 4 millones de dólares. No es poca cosa. Hay que decir que es verdad que se realiza la cumbre que reúne a los líderes, pero en realidad es durante todo el año que van realizándose reuniones que reúnen a ministros, a empresarios. Y no solamente en la capital, por cierto, sino a nivel de varias ciudades del país. Y en particular, por ejemplo, temas que tienen que ver con la pequeña empresa, donde es precisamente donde se concentra gran parte de la informalidad peruana. Entonces, es un trabajo de todo un año.
Y lo que coinciden varios observadores es que realmente el Perú ha hecho una muy buena tarea este año. Varios puntos propuestos por el Perú para estas reuniones han sido aprobados. Y entonces sí, hay motivos, sí, como no, hay que decirlo, más allá de las circunstancias políticas, eso no tiene nada que ver acá, pero más allá de eso hay que decir que sí, ha sido una buena APEC para el Perú y que puede, por supuesto, redundar en beneficio del país como redunda en beneficio de los países también que son parte de esta organización. Hay que añadir además que hasta ahora el Perú es el único país junto con Estados Unidos que ha llevado a cabo 3 cumbres APEC, lo que indica pues que el país es bien considerado como un país abierto de la economía, con una política bastante bien llevada en los últimos 30 años. Todo eso evidentemente suma para que el Perú finalmente haya podido realizar estas 3 cumbres. Ahora, como ustedes saben, en paralelo a la PEC, pues se ha llevado a cabo la inauguración económica de Chancay, que evidentemente es un acontecimiento muy importante. Hay que ver que este puerto de Chancay va a permitir reducir de manera bastante significativa el tiempo de envío de mercancías a China y viceversa. Va a ser un puerto gigantesco. Bueno, ha sido inaugurado la parte, digamos, inicial. Va a seguir creciendo, por supuesto, como no. Y acá tenemos que hablar, evidentemente, de la influencia china. Esto va, sin duda, a aumentar la relación que ya es muy profunda que tenemos con China. Y como no, pues puede generar cierta preocupación. Por cierto, ya Estados Unidos no le gusta mucho, ¿no? Porque dicen que van a depender demasiado del puerto Chancay o de China en general. Y además dicen, oiga, pero no vaya a ser que China quiera utilizar el puerto Chancay para recibir barcos de guerra, ¿no? Como efectivamente en otras partes del mundo esa posibilidad está muy presente, incluso ya se ha concretado. Pero no solamente desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿no? Tenemos que saber que en esta competición entre China y Estados Unidos, países como el Perú tienen que mantener cierto equilibrio, ¿no? No depender demasiado de uno o de otro. Vemos que la relación con China se va profundizando e incluso ya se ha dado, no tiene que ver con esto, ¿no? Pero lo que se ha dado hace no mucho es que 2 empresas chinas del Estado chino han comprado las 2 distribuidoras de electricidad en la capital, en Lima. Es decir, de manera concreta, dependemos del gobierno chino para la electricidad en la capital. Eso es realmente complicado, ¿no? Nos pone en una posición bastante vulnerable. Y además también el Perú aparentemente quiere ser parte de la Franja y la Ruta, ¿no? Que es este famoso proyecto, también llamado las nuevas rutas de la seda, que China ha desarrollado a nivel mundial y que también está llevando a América Latina. Consideran que este puerto es también parte de ese proyecto, aunque es distinto. Pero de todas maneras, ¿no? Hay una mayor relación con China y eso tiene que llevar, por supuesto, a cierta alerta y estar seguro que todos los otros acuerdos que se están firmando con China sean absolutamente transparentes, porque han habido denuncias en otros países contra China por a veces no permitir que todas las cláusulas de los acuerdos que se firman sean divulgados. Entonces, tenemos que estar seguros que en el Perú sea todo absolutamente transparente. Y bueno, no hay que olvidar también que China tiene sus propios intereses y que puede llevar, ya se ha visto, a los países en los cuales tiene influencia a, por ejemplo, tener pronunciamientos o a votar en los organismos de Naciones Unidas a favor de posturas chinas. Por ejemplo, un caso muy concreto, ustedes saben que en la provincia del Xinjiang, en China, que están los uigures, que son objeto, según varias denuncias y las propias Naciones Unidas, son objeto de persecución en China. Y entonces hubo un informe del Consejo de Derechos Humanos que, para empezar, se demoró mucho en ser publicado y al final, cuando se publica, a China no le gusta. Después venía la siguiente etapa, que era debatir ese informe en el Consejo de Derechos Humanos. Pues China consiguió el apoyo de varios países, en los cuales tiene influencia, para que ese debate no fuera debatido. Porque claro, esos son momentos que para la diplomacia china y para cualquier país, que se debatan problemas que pasan en su país, pues digamos, no es lo más agradable del mundo, ¿no? Entonces, eso lo consiguió China. Entonces, claro, acá con China no vaya a ser que nos lleve eventualmente para que no adoptemos posturas que vayan en contra de, digamos, situaciones como el Xinjiang o lo que ha pasado últimamente con el tema de los barcos pesqueros chinos. No ha quedado muy claro por qué las autoridades peruanas han dicho no hay ningún problema con los chinos, la desaparición de la pota se debió a razones climáticas. Eso no ha quedado muy claro, ¿no? Y también el hecho que solamente en el Perú se haya permitido que los barcos chinos vengan a los puertos peruanos a ser reparados, a que haya cambio de tripulación, cuando en países como Ecuador, Chile, Argentina, no se les permite. Entonces,
Por supuesto, China es un socio muy, muy importante para el Perú. Hay que mantener esa relación, pero también hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, porque finalmente es un tema también de seguridad y de soberanía nacionales. Y ahora, volviendo al tema de APEC, hay que decir que hay una situación, un contexto bastante complicado en estos momentos. Ustedes saben que el proteccionismo ha vuelto. APEC justamente ha promovido el libre comercio y ahora tenemos, en particular en Estados Unidos, pero no solamente, pulsiones, vamos a llamarlas así, tentaciones proteccionistas, y de hecho ya se están implantando aranceles, aumento de aranceles en varios países. Entonces, claro, eso va justamente en contra de la filosofía de APEC. Y además, por supuesto, las tensiones geopolíticas que también se están dando, la guerra de Ucrania, como no, también perjudica, porque no hay que olvidar que Rusia además es parte de la APEC. En la cumbre de Lima, por supuesto, no pudo venir Putin porque está bajo una orden de captura internacional. Ha venido un viceprimer ministro. Así que también estas tensiones geopolíticas también afectan lo que se puede hacer con APEC. Pero en todo caso, más allá de eso, lo que importa es seguir avanzando, ¿no? Y si se puede hacer algo efectivamente de manera conjunta, por ejemplo, contra la informalidad sería pues sensacional, que ese es un problema que tenemos en el Perú y en otros países que tenemos que resolver, porque evidentemente eso perjudica pues, el crecimiento, perjudica el empleo en general. Así que, bueno, en resumen, APEC en general hasta ahora es realmente un éxito, me refiero a todo lo que se ha hecho en las últimas décadas, desde que se ha creado, nos ha beneficiado enormemente, enormemente, y esta cumbre, como no, también ha sido un gran éxito para el Perú, hay que felicitar, más allá, como digo, de las críticas políticas o de que se pueda pensar el gobierno, hay que felicitarlo por esta cumbre y esperar que efectivamente que pueda rendir todos los frutos que todos esperamos. Así que hemos terminado con esta edición, que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.